Buenas noches, bueno, alumnas y alumnos de la escuela bíblica. Bueno, que como les había comentado, comenzamos esta nueva etapa y la idea que tengo es, bueno, darle un pequeño pantallazo, el poder tocar algunos temas como para que ustedes puedan investigar. O sea, una parte voy a hacer yo y otra parte van a hacer ustedes. Yo creo que las clases, como en esta oportunidad, es un video, ustedes no pueden participar, no pueden decir nada. Después, como hoy estuve comentando, si tienen alguna pregunta con respecto a esto que estamos tratando, ustedes lo pueden volcar al grupo. Hoy, bueno, hablando, yo digo, con alguien le digo, no hay pregunta que no sea, que no sea no importante. Cuando preguntamos es porque queremos saber. Entonces creo que una de las premisas que quería que tuviéramos es esto. No nos quedemos con dudas. No hay cosa más, podemos decir, más triste para alguien que quiere aprender que quedarse con dudas. A medida que vamos despejando las dudas, nos vamos fortaleciendo en la palabra de Dios. Bueno, nos toca ver una parte muy linda de la lección porque tiene que ver con la expansión del Evangelio. Sabemos que Jesucristo, después de su resurrección, encomienda a los apóstoles para que sean testigos, primeramente, como dice la palabra, en Jerusalén, después en Judea, en Samaria, que eso ocurrió gran parte dentro del primer viaje misionero. Y bueno, la lección que nosotros vamos a tocar, que son las epístolas escatológicas del apóstol Pablo, tienen que ver con el segundo viaje misionero. Si nosotros hacemos hoy pasaba un mapita con vacío y el otro con los puntos, para que ustedes conozcan las 15 ciudades que tocaron este viaje misionero. Y la verdad que es un viaje misionero que, de acuerdo a lo que estuve investigando, duró aproximadamente 3 años, desde el año 49, estamos hablando de tiempos aproximados, porque nadie puede fijar una fecha exacta, hasta el año 52. Y este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo lo hace con Silas, o también conocido como Silvano. Cuando miramos, yo le decía que se fijen desde este segundo viaje misionero, cuando vamos al libro de Hechos, abarca desde el capítulo 15, verso 36, hasta el capítulo 18, verso 22. Si solamente leemos los títulos, nos damos cuenta de todas las cosas que pasaron durante este segundo viaje misionero. Primero empieza con esta falta de ponerse de acuerdo, o podemos decir hasta una discusión que tiene el apóstol Pablo con Bernabé, los dos hombres espirituales, los dos hombres comprometidos con el ministerio del Señor, pero vemos que ellos no están de acuerdo, porque dice que Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, y Pablo no estaba de acuerdo porque Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero. Entonces él no quería que lo acompañara. Creo que lo vemos a Pablo como alguien muy rígido, alguien que no permitía, digamos, este tipo de contratiempos. Entonces, como no se ponen de acuerdo, dice que Bernabé toma a Juan Marcos y sale hacia Chipre, y Pablo y Silas comienzan este segundo viaje misionero. Y como decía, cuando miramos los títulos, y tomamos ahí del libro de Hechos capítulo 15, desde el verso 36, como le decía, el viaje comienza, ¿no?, en Jerusalén. Y vemos un montón de acontecimientos que van sucediendo. Primero vemos que llegada a la ciudad de Derbe, Timoteo se suma a este grupo misionero, o sea, se suma a Pablo y a Silas. Y vemos también un montón de cosas que van aconteciendo. Yo me gustaría que ustedes tengan la Biblia en la mano y puedan ver que vemos los títulos para que ustedes tengan un pequeño... Me gustaría que después lo lean porque no son muchos capítulos, pero vemos cosas que van sucediendo. La visión del varón macedonio. Dice que ellos querían, cuando salen de este viaje misionero, querían predicar y van atravesando distintas provincias, y dice que el Espíritu Santo era como que no les permitía ir, y era como que le daba a entender que tenían que continuar. Y ahí el apóstol tiene la visión que se llama del varón macedonio. Después vemos que fueron encarcelados también en la ciudad de Filipos.
Vemos el alboroto en Tesalónica, que es un poco la lección para ubicarnos en el libro de Hechos y después poder comprender las cartas que vamos a estudiar a partir de la próxima lección, que sería la lección número 1. Vemos estas dos cartas que escribe el apóstol Pablo con un periodo de tiempo muy corto, porque él escribe la primera carta y cuando recibe muy buenas noticias de Tesalónica, escribe una segunda carta para confirmar. Y esta carta casualmente se conoce como las cartas escatológicas. Ahora vamos a ver después qué significa esta palabra. Y después Pablo sabemos que pasa por Berea, pasa por Atenas, y bueno, y ahí un poco me quería detener, si bien el viaje misionero sigue, porque vemos tres podemos decir, ciudades totalmente distintas en cuanto a la cantidad de habitantes, en cuanto a la importancia. Pero sabemos que todo viaje misionero, el apóstol Pablo lo que tenía era la planificación. Y una de las cosas que para él era importante era tratar de llegar y establecer ciudades o fundar iglesias en ciudades grandes, ciudades populosas, porque él decía, si llego a las ciudades grandes, de estas mismas ciudades grandes después van a salir distintos predicadores para las otras, o misioneros para las ciudades más chicas y más cercanas. La verdad que nosotros, si miramos todo el ministerio del apóstol Pablo, fue haciendo esto, tocando o fundando iglesias en ciudades grandes y ciudades representativas de cada región, y después de ahí es como que nos salían para distintos puntos. O sea, esa era la planificación que tenía el apóstol Pablo. O sea, no hay nada acá que suceda sin estar planificado, que es algo muy bueno. Como decía, bueno, este viaje, él antes de llegar a la iglesia de Tesalónica, dice que ahí sí nos ubicamos en el libro, tomen la Biblia, siempre la Biblia en la mano, en el libro de Hechos capítulo 17, desde el verso 1 hasta el 10, vemos el tiempo, o por lo menos el tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica. Como decía, elige Tesalónica porque era una ciudad muy grande, una ciudad que tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Tanto en Tesalónica como en Berea y en Atenas había sinagogas. Y una de las cosas, podemos decir, que tenía el apóstol Pablo como principio era, cuando iba a estas ciudades, lo que hacía era llegar hacia las sinagogas, establecerse en las sinagogas y de esta manera tratar de confirmar, podemos decir, el cristianismo por medio de las personas que ya creían en Dios. O sea, sabemos que los judíos creían en un solo Dios, que era también, podemos decir, o formaba parte del cristianismo. O sea, el cristianismo cree en un solo Dios. Entonces era mucho más fácil confirmar y afirmar a estos hermanos o a los judíos. Por eso él dice que, bueno, si nosotros miramos en Hechos capítulo 17, vemos que él dice, pasa por Anfípolis y Apolonia, dos ciudades que seguramente había necesidad espiritual, pero llegan a Tesalónica. Y ahí es donde se detienen. Y Pablo, como digo, tenía costumbre de ir hacia las sinagogas, juntarse con los judíos, y una de las cosas que él tenía era de discutir y de presentar lo que significaba el Evangelio. El apóstol Pablo lo había recibido directamente de Jesucristo, por lo tanto vemos que dice que él se juntaba con los discípulos, se juntaba con los judíos, y ellos discutían o presentaban argumentos, y Pablo iba rebatiendo todos esos argumentos para poder darle y confirmar un poco el hecho de creer que Jesucristo, porque lo importante era transmitir que Jesucristo había muerto por los pecados, que había venido también el Espíritu Santo, que era la promesa que Jesucristo había dado para todos los que creyeran en su nombre, y también encomendarlos en la gran comisión que era de llevar el Evangelio. Un poco lo que vamos a ver hoy, y quería que tuvieran en cuenta, son las palabras claves. En el material que yo les pasé, en la hoja número 19, habla de palabras claves. Son palabras que nosotros tenemos que conocer el significado. Una es la escatología. Sabemos que la escatología está formada por dos palabras. Eschatos, que es una palabra griega que significa futuro, o el futuro, y por el otro lado la palabra logos, que significa palabra.
Entonces significan las palabras del futuro. Y todas estas, podemos decir, la escatología tiene que ver con los sucesos finales y podemos decir, todo esto incluye la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, el ascenso y la caída del anticristo y también los eventos finales. Si nosotros miramos las palabras ahí, que ustedes pongan cuidado, escatologías, otra palabra que van a encontrar en la hoja 19 es los muertos en Cristo, que dice los muertos que, las personas que murieron antes del regreso de Cristo, y un poco es algo que se va a hablar acá en la epístola a los tesalonicenses. Por otro lado tenemos si damos vuelta a la hoja, las palabras que continúan, vemos también que está la palabra esperanza bienaventurada, ¿no? Que se refiere a la expectativa que todos los creyentes tenemos, ¿no? De irnos con Jesucristo en el rapto. Una palabra que también se usa mucho es la palabra inminente, que significa que va a suceder en cualquier momento o que está muy pronto a suceder, por eso habla de la preparación. Y también el día del Señor. Cuando nosotros tocamos la palabra el día del Señor en el Antiguo Testamento significaba, podemos decir, yo acá hice un pequeño resumen, ¿no? Para poder decirlo, cuando Dios juzga a los malos y recompensa a los buenos. O sea, cada vez que en la palabra de Dios encontramos el día del Señor, es el día del juicio. Es cuando Dios castiga la maldad y recompensa a aquellos que le han sido fieles y buenos. Y es una forma de decir el día del Señor es cuando Dios irrumpe, o sea, Dios entra y de una manera, podemos decir, de protagónica en la historia humana. Bueno, esto es un poquito lo que quería que comenzáramos. Me gustaría que después de este video tomen la Biblia, hagan este recorrido desde Hechos capítulo 15, desde el verso 36 hasta el capítulo 18-22, háganle una breve lectura, vayan viendo y ya, bueno, un poquito después, en la próxima lección vamos a tomar desde la hoja, es la lección 1 que comienza en la hoja 10, la hoja 20, y se extiende hasta la hoja 24. La próxima lección se llama Introducción a las epístolas a los tesalonicenses. Bueno, esto, como digo, tiene o va a llevar un compromiso de ustedes y también un compromiso obvio mío. O sea, yo me estoy, gracias a Dios, estoy levantando un poco más temprano, tratando de leer el material, por eso también me exige a mí un compromiso. Pero es el mismo, es lo que yo anhelo también de ustedes, es que esto lo tomen con mucha responsabilidad y que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Le dije que leyeran Judas cuando ayer hacía la introducción, porque nos vamos a dar cuenta que tenemos que estar muy preparados y mucho más en estos tiempos. Bueno, que Dios les bendiga. Ya saben, todas las consultas que tienen que hacer, la tienen que hacer, háganla al grupo. No importa la pregunta que sea, no importa que sea una pregunta que para ustedes, como se dice, es una pregunta tonta. Háganla y entre todos yo voy a responder al grupo, porque seguramente puede que esa duda la tengan varios o la tengan todos o solamente la tenga uno, pero no se queden con dudas. Lo que quiero que vean cómo el Evangelio comienza a extenderse y el rol protagónico que tiene el apóstol Pablo, podemos decir, uno de los principales personajes de casi la mitad del libro de los Hechos. Otra cosa que le voy a pedir a todos aquellos que quieren recibir la notificación de que está subido el video es que se puedan suscribir. O sea, si ustedes me buscan por nombre en YouTube, está como Marcelo Raúl Torres. Lo que tienen que hacer, ahí van a ver, cuando pongan mi nombre, me van a ver la fotito ahí que estoy con Claudia. Ahí dice suscríbase, se suscriben, entonces cuando el video está subido, le llega a usted el mensaje. Que Dios le bendiga y hasta la próxima lección.